Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Si todavía no nos conocen, somos Guille y Mari y desde hace 2 años decidimos dejar nuestra vida en la ciudad, mudarnos a este motorhome y vivir viajando. Hoy, amigos, es un episodio en donde les vamos a proponer acompañarnos a recorrer la ruta que finalmente nos alejó de las costas ecuatorianas. Tristemente del mar, pero nos va a adentrar en una nueva aventura acá en Ecuador. Nos va a llevar nada más y nada menos que a la zona de la sierra. Así que, bueno, hoy les proponemos que nos acompañen a recorrer gran parte de ese camino. Me compré un energizante a ver si logro levantar un poco este clima, este día. Y bueno, estamos acá aprovechando para cargar agua, que como nos advirtieron no es potable, pero la vamos a usar para poder bañarnos. Que los niños aprovechen y bajen un ratito a estirar las patas. Y miren, les quería mostrar este original área de descanso que tiene esta estación de servicio acá en la ruta. Nada más y nada menos que hamacas paraguayas, amigos. Así que si se vienen a cargar combustible y se quieren echar un ratito a descansar, se agarran una de esas hamaquitas y las visitan. Ahora sí, tanque de combustible lleno, tanques de agua completos, recargamos pilas, a seguir ruta. Bueno, y se largó a llover, pero el hambre manda y voy a ver si consigo un pollito o algo para comer porque estamos por morirnos. Pedimos unos sanguchitos de hamburguesa que se están cocinando ahí, que vienen con verduritas, bueno, bastante completas, así que esas son nuestras hamburguesas. Sanguchito de hamburguesa. ¿Comemos acá? No sé cómo quieras, ¿comemos acá? Sí, comemos acá. Bueno, vamos a comer acá entonces. Nunca me pasa. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Estaba muy frío el coso. Se me congeló la cabeza. Se le enfrió el cerebro a Guille. ¿Qué fue esa sensación? ¿Nunca te pasó? No. ¿Cómo puede ser que nunca te haya pasado? Se te enfríe la cabeza. No. Nunca se me enfrió el cerebro. Ahora sí. Panza llena. Corazón contento. Estuvimos chequeando, antes de seguir la frase, el clima en Ambato, en Baños de Agua Santa, que es donde vamos. Deja que se sorprendan. It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that Veníamos por la ruta y no pude evitar parar y preguntarme qué es este fruto. A ver si alguno de los que está mirando nos sabe decir. Esa bola gigante, miren acá justo enganché una. Miren el tamaño que tiene, miren mi mano y miren lo que es el fruto. Es gigante. Miren, es gigante. No sabemos qué fruta es, pero se ve por toda esta ruta por lo menos. Así que si hay alguien del otro lado que nos sabe decir qué fruta es esa, porfa, nos lo deja en los comentarios. Definitivamente
sinceramente esta es una de las peores rutas que agarramos desde que entramos a Ecuador. Miren lo que son los baches, tenemos que ir a 10 kilómetros por hora porque más no podemos, hay que andar con mucho cuidado. Y Guille recordaba que a alguien le había llegado a comentar que desde Manta no agarremos esta ruta, pero entre tantas conversaciones que tenemos, evidentemente de esta no nos acordábamos, se nos pasó y la agarramos igual, así que bueno, hay que andar con mucho cuidado. Y si nos faltaba pasar por un clima, era la lluvia torrencial. Bueno amigos, acá vamos a hacer noche. Llegamos a Pichincha, que es en realidad una estación de servicio que está en la entrada del pueblo de Pichincha. Hasta acá llegó por hoy. Vamos a descansar y mañana seguiremos viaje rumbo a Baños Ambato. Baños Ambato. Amigos, buen día. Bueno, literalmente estoy en pijama todavía, son las 7:30 de la mañana. Nos despertamos de la estación de servicio donde dormimos anoche y salimos porque queríamos buscar un lugar para que los millos bajen, pero estando en ruta no estamos consiguiendo porque el pueblo que le seguía, que era Pichincha, es muy estrechito y no tiene dónde bajar. Así que bueno, estamos siguiendo ruta, vamos a ver si encontramos algún lugarcito para parar. ¡Ay, qué fiaca, gente! Es muy temprano. Y logramos parar en esta simpática placita de acá, de un lugar que se llama El Limón. Así que bueno, Pelu ya está disfrutando de estirar las patas. También es un pequeño lugarcito verde que encontramos acá, pegadito a la ruta, pero donde ellos pueden pasear. Ahora sí, millos paseados, casa limpita, seguimos ruta. We're so dysfunctional, but still inseparable. Yeah, we just never get it right. You're playing games with me and my sympathy, but not enough to see. Se nos está complicando parar a la ruta, pero no saben la cantidad de árboles, mira, como esos, que hay de cacao. Es impresionante ver cómo algo que uno consume desde que es chiquitito, desde que tiene uso de razón, cuelga de los árboles y después de una gran elaboración se consigue el exquisito tesoro. Y acá hicimos una parada para mostrarles de cerca, a ver si encontramos algunas. Y acá hay un fruto de cacao. Miren lo que es esto, gente. De acá se extraen las semillas para después hacer un proceso bastante complejo y obtener finalmente eso que nos gusta tanto. Miren, ¿ven? Eso que está ahí es el cacao, que adentro tiene todas unas semillitas bastante grandes, como en una especie de baba blanca. Y eso es lo que finalmente, bueno, la semilla es lo que se termina procesando para obtener el famoso cacao. Para ahí para ustedes les parece una pavada, pero para mí, que conservo el gen de ciudad, encontrarme con estas cosas que siempre las adquirí en una góndola y de repente veo de dónde sale el cacao, la semilla del cacao, la planta, está buenísimo. Así que por eso lo disfruto tanto. Como verán, el día está espectacular. Hay algunas nubes, pero un sol radiante, bastante fuerte.
sigue sorprendiendo la cantidad, las toneladas de plátanos que produce esta tierra. Es una cosa increíble. Venimos recorriendo kilómetros y kilómetros de Ecuador y por todos lados hay plátanos. Ya les dijimos que el clima iba a cambiar. Miren cómo está ahora. Arrancan las temporadas de lluvia y estos caminos requieren de mucha atención porque es zona de derrumbes. Ustedes verán las condiciones del suelo. Hay varios lugares donde advierten de derrumbes, así que hay que andar con mucho cuidado. Del 1 al 10, ¿qué tan triste te sentís sintiendo frío de nuevo? 5. O sea, estabas necesitando un poquito de fresco. Hacía mucho calor, tengo que reconocer. Pero el primer fresco está lindo. Dentro de una semana te digo. Hay que tener en cuenta que ya estamos a casi 2000 metros sobre el nivel del mar y eso hace que las condiciones climáticas cambien y la temperatura cambie. Ya se siente bastante fresco afuera y bueno, y nos estamos preparando porque vamos a pasar de los 30 grados que estábamos ayer en la costa a, ya van a ver cuando lleguemos a Baños. Literal, estamos subiendo en primera a 15 kilómetros por hora. La camioneta está... No da más, pobrecita. Ya se apuró. Hay que ponerle hojas de coca. De 3.200 metros. Estamos emprendiendo el descenso. Chris volvió a mi falda. Eso es signo de que ya está más fresco. ¿Y qué está haciendo Guille? Poniéndose las patitas del pantalón. Después de tanto tiempo volvieron los pantalones largos. Pantalón largo, buzo y borcego de vuelta. Me parece que estás exagerando un poco, pero ahora cuando baje, vamos a ver si te doy la razón o te digo que exageraste. Y acá hay alguien que ya está disfrutando de las ventajas de la fresca. Y la ruta nos trajo hasta un pueblo que se llama Guanujo. Desde la ruta olimos comida. O sea, el horario, la altura, el frío y todo. Y la obviedad hizo que paremos. Así que acá estamos. Vamos a ver si conseguimos aparte algo. volvimos al chicharrón, a todo. Claro, se volvió la comida calórica, basta de ensaladita de lechuga, pepino, tomate, palta y otra vez volvamos al pollito, el chicharrón, al plátano frito. al plátano frito y demás delicias. Bueno, y salió nomás porción de pollito con papitas, ensalada a $2. Así que miren la panzada que se va a dar Guille. Yo como comí las tortillitas no estoy tan hambrienta, pero él necesita recuperar energías. Así que
bien la porción, ¿no? Riquísimo, vamos a probar. Yo también sucumbí, pero me compré una porción más pequeñita de pollo y ensalada. Así que bueno, así no lo dejo solo comiendo, me da cosa. Y ahora sí, ponchito de por medio, estamos listos para seguir. Y el marcador de altitud marca 4.200 metros sobre el nivel del mar y volvimos a ver nieve. Nuestros ojos no pueden creer que 24 horas después de haber estado en la playa, ahora estén viendo nieve, gente. Estos son los milagros que tiene Ecuador. Amigos, y la ruta nos encuentra con este cartel. Estamos frente a lo que es la entrada a la reserva del sector donde está el nevado del Chimborazo. Miren lo que es ese nevado impresionante. No se puede creer lo que es esa maravilla. Miren lo que es ese paisaje. No. Estamos fascinados. Es una locura esto. Lo peor de todo es que yo todavía conservo. Bueno, me puse el poncho porque me agarró frío, pero conservo mi look playero. O sea, estoy con las bermuditas, pero ya acá se siente el frío, se empieza a sentir la temperatura de la sierra, de la nieve. No. Es increíble estar acá. A mí me encanta demostrar como exageradamente mis sentimientos hacia los paisajes de la naturaleza. Pero lo que me gusta más es que Guille los exprese. Está lindo. No, está lindo, re linda vista, mirá. Hermoso. Majestuoso. ¿Algo más? Wow. No, está bueno. Es casi como La Bella y la Bestia, pero a nivel sentimientos. Bueno, y acá antes de salir nos preparamos un matecito con hojas de coca como para ir aminorando el efecto de la altura. Y el nevado que tenemos enfrente, Guille está convencido de que es el Chimborazo. Sí, claro. O sea, acá cerca está la entrada al parque que te lleva, digamos, a la zona de reserva donde está el Chimborazo, pero parece como bastante más adentro. Lo que pasa es que Guille dice que es tan grande que se ve desde acá. Yo no estoy tan segura, él lo recontra asegura. Mira, te muestro esta foto de captura de pantalla del GPS y lo único que está al lado es el Chimborazo. Y que de hecho tiene la copa nevada. Claro, como ahí. Tal como se ve. Pero lo que pasa es que yo como que lo veo mucho más adentro, no tan acá. Pero está re adentro, lo que pasa es que es grandísimo. Claro, dice que es grande. Bueno, es el volcán más alto que tiene Ecuador, ¿no? Pero bueno, nada, después veremos, nos sacaremos la duda si efectivamente es el Chimborazo o no es el Chimborazo. No queremos ser monotemáticos ni monocomentarios, pero lo que ha cambiado el paisaje en 24 horas es una cosa de locos. Realmente no podemos dejar de mirar lo que es esto que tenemos alrededor, gente. O sea, nos encanta poder transmitirles las sensaciones que nos genera, porque sinceramente estamos muy sorprendidos y nos encanta ver estos paisajes a tan pocos kilómetros de la costa. Realmente es algo que no estábamos acostumbrados a que nos pase. Y si bien obviamente nos habían anticipado que en Ecuador tenías esta posibilidad, vivirlo es otra cosa. La verdad, no deja de sorprender un montón.
Amigos, hasta acá llegamos hoy, llegamos a Ambatos, vamos a hacer noche acá, después de 2 días de viaje salimos antes de ayer de Manta y son 400 kilómetros, pero de mucha montaña, mucha subida, mucha bajada, así que bueno, nada, se hicieron largos, vamos a descansar acá, vamos a tomar la noche acá y mañana veremos para dónde ir. Acá ya estamos charlando con unos amigos locales que nos están recomendando muchísimos lugares. Amigos, hasta mañana. Así arrancamos la mañana en Ambato, gente. Mírenlo a Guille, muy esponjosito. Y probá. Tiene azuquita arriba. Yo les quiero decir algo, son las 9 menos 10 de la mañana. La gente realmente se siente tan orgullosa de su lugar. Le está costando a la Camio poder avanzar. Se nota que la altura la está afectando. Una de las edificaciones principales que encontramos es la Catedral de San Pedro de Riobamba. Miren qué bonita que es la edificación. Persona que entra, todos los puestos le ofrecen, entonces se arma un griterío. Donde le manoteaste el platito sonaste, porque ya no te puedes ir de ahí porque si no te linchan. Cercano al sol desde la tierra, el volcán y la montaña más altos que hay. Puedes expresar, la gente está preocupada por vos porque dice que no estás expresando. Pero quiero expresar que se me levantó mucha temperatura la camioneta y quiero parar. Se levantó un viento, esto es lo que tiene la montaña también, que como la cosa está cambiando muy rápido, mirá. Alto plan. Esa carita es de apunamiento. يرتب لي على هيدا البركاي محي يرتب لي على